Hola, mi nombre es Juan Sebastián Zapata Ramírez de la institución educativa INEM José Félix de Restrepo del grado décimo, sección 7 del equipo número 7 y hoy 7 de septiembre mi equipo y yo les vamos a comentar sobre algunos conceptos básicos de la física y la forma en la que estos se interrelacionan con los deportes, en este caso específico con el básquetbol. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Valentina Sánchez Arias. Soy de la institución educativa INEM José Félix de Restrepo. En este caso, yo voy a hablar sobre las magnitudes vectoriales y escalares. Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián López Osorno de la institución INEN José Félix de Restrepo de la sección 7 de programación y hoy les voy a explicar el concepto de la fuerza. Además aplicaremos las diferentes ciencias y obviamente la física en el deporte del baloncesto. En forma de introducción voy a comentarles brevemente las temáticas que vamos a tratar y el enfoque que decidimos darle a estas temáticas. Para empezar, mi compañera Laura Sánchez nos va a explicar qué es un vector y qué es un escalar y las diferencias entre ambas magnitudes. A continuación, mi compañero Sebastián nos va a hablar acerca de lo que es la fuerza en física, nos definirá el concepto de fuerza y veremos algunos ejemplos. Posteriormente yo voy a hablarles sobre qué son las leyes de Newton, por qué son importantes y cuáles son estas leyes. Hay que destacar que todas estas temáticas las veremos desde un enfoque deportivo. En nuestro caso, el deporte que hemos decidido abordar ha sido el básquetbol, así que nuestros temas los vamos a tratar desde el básquetbol. Así que sin más preámbulo, pues empecemos. Los conceptos de magnitud vectorial y escalar son fundamentales para la física mecánica. Por esta razón, los veremos de manera superficial. Para empezar, hay que saber qué es una magnitud. Una magnitud es todo aquello que se puede medir, por ejemplo, la masa, la densidad, la velocidad, etc. Bueno, hay dos magnitudes, vectoriales y escalares. Vamos a hablar sobre la magnitud vectorial. Bueno, la magnitud vectorial. Bueno, la magnitud vectorial es que además de decir sus números debemos especificar su orientación. Es una magnitud direccional. Bueno, la magnitud vectorial tiene tres elementos impredecibles, los cuales son módulo, dirección y sentido. El módulo es el tamaño o la longitud. La dirección es la línea del vector. Y el sentido es la cabeza de la línea donde pasa el vector. Bueno, la magnitud escalar. La magnitud escalar, lo único que falta para conocerla totalmente es su número. Por ejemplo, una longitud de 5 metros o un tiempo de 10 segundos. Bueno, el concepto de la fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio en un momento lineal entre dos partículas o un sistema de partículas. Una definición clásica de la fuerza es que la fuerza es cualquier agente capaz de modificar la velocidad o la forma de un material. En el sistema internacional de unidades, la unidad de medida más utilizada son los newtons para calcular la fuerza, pero es claro que los newtons no es una unidad de medida fundamental o primaria, debido a que se puede descomponer en algunos factores. Estos factores son multiplicar una unidad de peso por una unidad de distancia dividida una unidad de tiempo, lo cual si lo traducimos al sistema KMS sería kilogramos por metros dividido segundos. Entonces, ilustrando la fuerza es vectorial, lo que significa que tiene una magnitud de medida y además tiene una dirección. Bueno, una vez conocido el concepto de la fuerza, no puede confundirse con la intensidad o la energía, debido a que estos son conceptos totalmente diferentes. Bueno, siendo así, podemos decir que la fuerza es un modelo matemático de intensidad de las interacciones junto con la energía,
Podemos tomar, por ejemplo, la fuerza gravitacional, que es la atracción entre dos cuerpos que poseen masa, mientras que el peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo cercano a su superficie. También podemos definir la fuerza elástica, la cual es la fuerza que se ejerce entre un cuerpo que está deformado y que tiene propiedades elásticas, como puede ser un balón de baloncesto, que al ser impactado contra el suelo no tiene la fuerza suficiente para traspasar el suelo ni romperlo, pero sí existe la fuerza suficiente para que el balón se deforme. Debido a sus propiedades elásticas, el balón recupera su forma. Bueno, se sabe que la fuerza es una magnitud física de carácter vectorial. Eso significa que posee una unidad de medida y además una dirección. Siendo así, se sabe que la fuerza tiene la capacidad de modificar la velocidad, de formar un cuerpo, vencer su inercia y hacer que se mueva si el objeto se encuentra inmóvil, haciendo que se cumpla la primera ley de Newton, la cual dice que si un objeto está en constante movimiento y ninguna fuerza es aplicada, éste seguirá en constante movimiento. Y también de manera contraria, si un objeto se encuentra estático y no se le aplica ninguna fuerza, el objeto permanecerá estático. Comúnmente solamente se tiene en cuenta la fuerza aplicada, pero también se debe tener en cuenta los objetos con los que se interactúa y sus fuerzas. Por ejemplo, al mover una caja se debe tener en cuenta la fuerza gravitacional, la fuerza de fricción y la fuerza aplicada, en la que la fuerza gravitacional es la fuerza que se ejerce el planeta Tierra hacia abajo, mientras que la fuerza de fricción es la fuerza que se ejerce horizontalmente debido a las propiedades del elemento y la superficie, haciendo que tenga una fricción y se reduzca su velocidad o aumente dependiendo de esta. También se debe tener la fuerza aplicada. Si la fuerza es suficiente, va a hacer que el objeto se vaya moviendo. Si el objeto no es muy sólido, lo único que hará es deformarlo. La primera ley de Newton matemáticamente se expresa así. Esto se puede traducir al baloncesto de la siguiente forma. Si el balón está estático según el marco de referencia terrestre, este permanecerá sin cambiar su estado y del mismo modo si el balón está en movimiento, este cambiará su estado debido a las fuerzas que interactúan con él. Esto quiere decir que si un objeto está en reposo o se está moviendo con velocidad constante, va a continuar sin cambiar su estado, y esto puede ser por dos razones. La primera opción puede ser que no haya ninguna fuerza interactuando con el objeto, y la segunda opción puede ser que hayan dos o más fuerzas interactuando con el objeto, pero que al sumarlas todas se contrarresten entre sí y sumen un total de cero. Y esto únicamente significa que si el balón está quieto, pues se va a quedar quieto hasta que algo o alguien lo haga moverse. Y si se está moviendo aquí en la Tierra, pues va a llegar a un punto en el que va a frenar porque hay fuerzas que están interactuando con él, como por ejemplo la gravedad. Para comprobar si esta ley era cierta, decidimos realizar el experimento que están observando en estos momentos, el cual consiste en quedarse mirando un balón por bastante tiempo y esperar si este se queda estático o si se empieza a mover. Como han de esperarse, los resultados fueron más que obvios y el balón permaneció estático. La segunda ley de Newton, que es también conocida por los eruditos y los aristócratas como la ley fundamental de la dinámica, establece lo siguiente.
La aceleración es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual se imprime dicha fuerza. Y esto simplemente quiere decir que si ustedes tienen un objeto y le aplican una fuerza en cierta dirección, pues el objeto se va a mover en esa dirección. Lógico. Esta ley también nos dice que entre mayor sea la fuerza que apliquemos, pues mayor va a ser la aceleración que gane el objeto, y viceversa. Si la fuerza es pequeña, la aceleración del objeto también va a ser pequeña. Pero también hay que tener en cuenta que todo lo anterior depende de qué tanta masa tenga el objeto. Porque entre mayor sea la masa, más difícil va a ser que el objeto se mueva o hacer que el objeto se deje de mover. O sea, no es lo mismo empujar un balón de caucho que empujar un balón de titanio, por ejemplo. Matemáticamente esta ley se expresa así. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y si trasladamos esto al básquetbol quedaría más o menos así. Tanto la trayectoria que sigue el balón como la distancia que éste recorre se ven determinados por la fuerza aplicada al balón y la dirección en la cual éste haya sido lanzado. Listo, para demostrar que la segunda ley de Newton es cierta, vamos a realizar un experimento. Se supone que si le pego pasitico a la pelota se va a mover pues un poquitico. Vamos a comprobarlo. Y efectivamente, además podemos observar que se movió en la misma dirección en la cual se ejerció la fuerza. La fuerza fue en este caso hacia la derecha y la pelota se movió hacia la derecha. Ahora, lo mismo pero al contrario, se supone que si le damos más fuerte, pues se va a mover más. Si le damos durísimo, pues se va a mover muchísimo. A ver. Y efectivamente, compañeros, como ustedes pueden observar, la segunda ley de Newton se cumple. La tercera ley de movimiento de Newton nos dice que toda acción tiene una reacción igual, pero en sentido contrario. Esto quiere decir que cuando aplicamos una fuerza sobre una superficie, esta va a generar una reacción que va a ser una fuerza igual, es decir, de la misma magnitud, pero en el sentido opuesto. Y me explico así. Supongamos que por alguna razón a mí me da por meterle un puño a una pared de esta forma. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Yo estoy ejerciendo una fuerza sobre una superficie. Esa superficie es la pared, ¿sí? Pero para poder comprender este ejemplo necesitamos ponernos en los zapatos de la pared, es decir, tenemos que entender que no solo yo estoy ejerciendo una fuerza sobre la pared, sino que la pared también está ejerciendo una fuerza sobre mí, pero en la dirección opuesta. Matemáticamente, la tercera ley de Newton se expresa de esta forma. Y si decidiéramos trasladar la tercera ley de Newton al básquetbol quedaría algo más o menos así. Siempre que el balón rebota contra una superficie con cierta cantidad de fuerza, dicha superficie genera una reacción contraria imprimiendo la misma cantidad de fuerza pero en dirección opuesta y como resultado se obtiene el rebote del balón. Para que se comprenda mejor el concepto que estoy tratando de dar a entender, supongamos que yo lanzo este balón desde arriba. El balón va a caer con cierta fuerza sobre el piso, va a ejercer una fuerza hacia abajo. Pero lo que va a pasar es que el piso va a ejercer esa misma cantidad de fuerza hacia arriba, es decir, en sentido contrario. ¿Y qué va a suceder ahí? Pues el balón va a rebotar con la misma cantidad de fuerza con la que cayó. Cabe aclarar que la tercera ley de Newton no es suficiente para explicar por completo cómo funciona el rebote de un balón, puesto que en este intervienen conceptos como la energía cinética, la energía estática
y muchos otros conceptos de los cuales no vamos a hablar en este video. También hay que aclarar que los experimentos que se realizaron en este video no son de carácter científico, sino más bien explicativo, para que pudiéramos asimilar mejor los conceptos y de esta forma comprender mejor los temas que estábamos viendo. En este caso, las 3 leyes de Newton. Para la realización de nuestro trabajo hemos decidido tomar en base a los estudios de los reconocidos físicos, filósofos y astrónomos Galileo, Newton y Descartes. Bueno, para empezar, ¿quiénes son estos? Bueno, Galileo Galilei fue un físico y astrónomo, el cual fue muy conocido por su planteamiento científico. Isaac Newton fue físico, fue astrónomo, fue filósofo, fue matemáticas y hasta alquimista. Y él fue muy conocido por aportarle a la ciencia tales como las leyes de Newton. Ok, René Descartes. René Descartes fue un físico y un filósofo astronómico también, francés. Él fue muy conocido por el pensamiento filosófico. Bueno, a través de todo esto vamos a medir el baloncesto. A través del baloncesto vamos a poder identificar las leyes de Newton. La primera ley basa sobre la inercia. Esta la podemos demostrar por medio de un valor. La segunda ley basa sobre la aceleración. Esta la vamos a observar por la fuerza aplicada. La tercera es acción o reacción. Esta la vamos a observar por medio de rebotes o pases. También vamos a utilizar la gravedad. ¿Pero qué es eso de la gravedad? La gravedad fue descubierta por Newton en 1666. Okay. Abro comillas. Todos los objetos se atraen unos a otros proporcionalmente por una fuerza, directamente, e inversamente proporcional al producto de sus masas, e al cuadrado de la distancia que los separa. Cierra comillas. El baloncesto es un deporte de equipo que se practica entre dos conjuntos de 5 jugadores durante 4 periodos de tiempo. El objetivo del equipo es encestar un balón en el aro contrario, intentando obtener mayor puntos que el rival. El contacto con el balón se realiza con la mano y el desplazamiento se hace a través del dribbling, que es uno de los gestos técnicos que analizaremos en este video. Además del dribbling existen otros gestos técnicos como lo son el pase, el tiro, las entradas y los mates. El baloncesto es un deporte que se creó en el año 1891 por el profesor James Naismith, que es un profesor canadiense que buscaba un deporte que se pudiera practicar en lugares cerrados en época de invierno, y este ganó mayor popularidad en el siglo XX. El baloncesto es un deporte que requiere mucho esfuerzo físico debido a su agilidad de respuesta frente a un ataque o a la hora de defender, por lo cual se genera un desgaste energético de ciertos minerales esenciales que son indispensables para que nuestro cuerpo cumpla con los procesos químicos y eléctricos necesarios en nuestro organismo, por lo cual se deben mantener equilibradamente. Algunos de los minerales esenciales que se desgastan a la hora de jugar baloncesto son el calcio, el sodio, el potasio, el zinc, el hierro y el magnesio. El baloncesto es un deporte que se caracteriza por arrancones, frenones y cambios de dirección constantemente, por lo cual se genera un desgaste energético, por lo que se dice que un jugador de baloncesto puede llegar a recorrer 5.000 metros en un partido de 48 minutos. Entonces, estudiando al baloncesto desde la fisiología, se da a entender que el baloncesto requiere de fuerza, potencia y agilidad para llegar al éxito. El baloncesto es un deporte que se fundamenta en muchas áreas debido a que el ser humano es un ser complejo, haciendo que la filosofía sea una de estas áreas. La filosofía en el baloncesto se fundamenta en razones, para luego exigir esfuerzo, responsabilidad, dedicación, valores fundamentales en el baloncesto. La exigencia, sin fundamentos, sufre este mal llamado la ley del menor esfuerzo. Gestos técnicos. Dribbling.
El dribbling es un gesto técnico que realiza un jugador cuando tiene posesión del balón, haciéndolo impactar contra el suelo para luego recibirlo con la misma o con la mano contraria. Es uno de los fundamentos técnicos más importantes del baloncesto debido a que es la única manera que tiene el jugador de desplazarse por el campo. Este gesto técnico requiere de habilidad y confianza, debido a que se debe estar en una posición semiflexionada y además se debe estar mirando hacia el frente y no al balón para tener una mayor longitud focal y además tener mayor control. Existen varios tipos de dribbling o también llamado bote, los cuales son de progresión, de velocidad o de protección, pero el que analizaremos en este video es el de progresión. El dribbling. El dribbling es un gesto técnico que le podemos aplicar la física, ya que en este se ve la fuerza elástica y la fuerza de recuperación, debido a que el balón tiene propiedades físicas que lo hacen recuperar su forma. Pero generalmente llamamos a un objeto elástico solamente aquel que es de caucho, pero esto es falso, ya que lo importante es saber si el objeto recuperará su forma, con qué exactitud y cuánto se demorará. Además de esto, se debe considerar que el balón al impactar contra el suelo se aplana y debido a que no tiene la fuerza necesaria para traspasar el suelo, lo que hace es recuperar su forma debido a la fuerza de elasticidad. El segundo gesto técnico que veremos es el pase, el cual consiste en transferir la pelota a una persona del mismo equipo y así evitar perder la posición. Este gesto técnico se puede utilizar tanto de ataque como de ofensiva. Y en el baloncesto existen diferentes tipos de pases, pero la mayoría se realizan con un tiro parabólico por encima de la cabeza, con gran fuerza para evitar que la fuerza de gravedad haga caer al balón. Y aquí se aplica la primera ley de Newton, en la que se dice que si un objeto está en constante movimiento y ninguna fuerza interviene, seguirá en constante movimiento. Pero al tirar el balón, varias fuerzas intervienen, como son la fuerza de la gravedad que hace que el balón caiga, haciendo que el tiro parabólico sea el mejor método para llegar de un punto A a un punto B. Y así se ejecuta este gesto técnico. Describe el movimiento de objetos. Colapso. Disminuye el ritmo de una actividad. Caída. Es el acercamiento hacia el punto donde se origina la gravedad. Dinámica. Describe la evolución de los objetos con la relación al tiempo. Densidad. Es el resultado de la división de masa sobre volumen. Electromagnetismo. Estudia fenómenos eléctricos. Estática. Analiza los cuerpos en reposo. Fuerza neta. Es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Gravitatorio. Es una fuerza relacionada con algo de gravedad. Gravedad. La gravedad es una fuerza gravitatoria. Inercia. La inercia es la manera en la que un cuerpo no puede cambiar su estado de reposo o movimiento. Inercial tiene que ver algo con inercia. Magnitud. Es algo mediante el sistema físico mecánico, donde es el movimiento y el reposo de los cuerpos. Saque. Desde fuera de campo. Se realiza desde un punto de la línea lateral más próxima de donde la pelota salió de la cancha.
Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián López Osorno y desde la parte más teórica analizaremos la caída libre de un balón. Lo que calcularemos es lo siguiente: cuánto tiempo tarda en llegar al suelo, con qué rapidez impacta en el suelo y con qué fuerza impacta en el suelo. Bueno, lo primero que debemos definir es que la altura es de 1.50 metros. Ya por siguiente debemos trazar un dibujo de la situación que se nos plantea. La primera pregunta que se nos hace es cuánto tiempo tarda en llegar al suelo, por lo cual definimos el tiempo inicial y el tiempo final. El tiempo final es igual al tiempo de caída, o sea, la duración en total de su caída. La segunda pregunta que se nos hace es con qué rapidez impacta en el suelo, por lo cual debemos definir la velocidad inicial, que es igual a 0 debido a que no se le aplica ninguna fuerza, además de la fuerza gravitatoria que existe debido a que la Tierra atrae los objetos hacia su centro. Entonces sabe que existe un vector llamado velocidad con dirección hacia abajo, y en este caso lo llamaremos velocidad final. ¿Con qué fuerza impacta en el suelo? Es la tercera pregunta que se nos hace, la cual explicaremos un poco más adelante. Bueno, lo primero que debemos definir son las ecuaciones cinemáticas, las cuales hay de posición y de velocidad. La ecuación que define la posición es y igual a menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en y, más la posición en y. Siendo así, reemplazamos los valores que tenemos. Y es igual a menos un medio de gravedad, que en este caso va a ser 9.8 por tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en y, que es igual a 0, más la posición en y, que es igual a 1.50 metros. Realizamos la operación y nos da que la ecuación es igual y igual a menos 4.9 por tiempo al cuadrado más 1.50 metros. Mientras que la ecuación de velocidad es igual a velocidad en y es igual a menos gravedad por tiempo más la velocidad inicial en y. Entonces reemplazamos los valores que ya tenemos, menos, entre paréntesis, la gravedad, que en este caso la tomamos como 9.8 por tiempo, más la velocidad inicial en y, que es igual a 0. Entonces la velocidad en y nos da igual a menos 9.8 por tiempo, y así se define la segunda ecuación, que es de velocidad. Bueno, una vez definidas las ecuaciones cinemáticas de posición y velocidad, tendremos en cuenta ciertas consideraciones. Cuando el tiempo sea igual al tiempo de caída, y será igual a 0. Entonces utilizamos la ecuación de cinemática de posición para calcular el tiempo de caída y comenzamos a reemplazar los valores que conocemos. Y es igual a 0, entonces colocamos 0 igual a menos 4.9 por tiempo, que en este caso es tiempo de caída elevado al cuadrado, más la altura, que es 1.50. Ya por siguiente realizamos las operaciones matemáticas necesarias para que al final nos dé como resultado 0.55 segundos para abreviar. Bueno, la segunda consideración que tendremos en cuenta va a ser cuando t sea igual al tiempo de caída, la velocidad en y va a ser igual a la velocidad final. Entonces utilizamos la ecuación de velocidad para calcular la velocidad final y comenzamos a reemplazar los valores que ya conocemos. Velocidad final es igual a menos 9.8 por el tiempo, que en este caso es 0.55 segundos para abreviar, y esto nos da como resultado menos 5.42 metros por segundo. Bueno, una vez calculado el tiempo en que tarda el balón en caer al suelo y su velocidad, debemos calcular la fuerza. Se sabe que un newton no es una unidad fundamental, así que la podemos simplificar. Un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundos al cuadrado. Y nosotros ya tenemos estos valores, así que los podemos comenzar a reemplazar.
fuerza es igual a 0.238 kilogramos, que es el peso del balón, multiplicado por la altura, que es 1.50 metros, mientras que el tiempo que tardó en caer es de 0.55 segundos al cuadrado. Y esto nos da como resultado que la fuerza es igual a 1.662 newtons. A continuación les explicaré de manera rápida las fórmulas que utilizamos para calcular los aspectos relacionados con el balón. Lo que hicimos en primer lugar fue calcular el peso del balón, partiendo de que en promedio un balón de básquetbol tiene una masa de 500 gramos, y esto equivale a unos 0,5 kilogramos. Necesitábamos saber cuánta masa poseía el balón para de esta forma calcular con cuánta fuerza se veía atraído hacia la Tierra. Y para saberlo hicimos uso de la segunda ley de Newton del movimiento, que nos dice que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Teniendo en cuenta que la aceleración gravitacional terrestre es aproximadamente 9.8 metros por segundo cuadrado, deberíamos poder resolver la primera incógnita: ¿con qué fuerza se ve atraído el balón hacia la Tierra estando en caída libre? Pues ya que tenemos los datos suficientes, podemos despejar la ecuación. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pues reemplazando los datos tendríamos algo así: la fuerza es igual a 0,5 kilogramos por 9.8 metros entre segundos cuadrados. Es decir, que la fuerza es igual a 4.9 newtons. Esta es la fuerza con la que el balón se ve atraído hacia la Tierra de forma natural. Ahora queremos saber qué sucede si le aplicamos una fuerza adicional en el mismo sentido, es decir, hacia abajo. Pues si queremos saber cuánta fuerza se le aplica al balón, solo debemos obtener la diferencia entre la fuerza segunda y la fuerza primera. Para ello tendremos que restar ambos vectores, pero como son vectores colineales, es decir, que comparten la misma línea direccional, podemos operar con ellos de manera algebraica, para de esta forma obtener cuánta fuerza se le aplica al balón. Y utilizando este método hemos podido despejar las incógnitas iniciales.